Gracias, amigos de Vea Canal, por seguir en sintonía. ¡Al fin! ¡Vaya hombre! ¿La luna estará morada o el cielo está rosado? ¡Puchica! Parecía la Cenicienta llamando al príncipe que si por favor podía venir a conversemos. ¡Qué rogado, Ramón! No, primera vez que me invita después de tanto tiempo. Sí, pues. Se ausentó este año por lo menos 7 meses. Más o menos. En este set nunca lo entrevisté allá. No, en este ya me había entrevistado. Una vez. Sí. Una vez que estuvimos con Eduardo Prado y que le dijimos ese día que sentíamos que algo podía pasar. No, decía usted, sí, decíamos nosotros. Pasó. Con Eduardo Prado. ¿Se recuerda? Exactamente. Bueno, pero esas son historias del pasado. Lo bueno es que ya regresó al redil. Ramón, ¿qué estaba haciendo? Pues gracias, Karina. Ha sido un mes muy intenso. Estuvimos primero con José Guevara y Oliver Van Bogart, que es periodista, en Nevaj, analizando el caso de restitución de tierras en Nevaj. Pasamos una semana en esta misión. José Guevara es miembro del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. ¿De dónde? De la ONU, de Naciones Unidas. No venía oficialmente como miembro del grupo de trabajo, pero sí tuvimos oportunidad de conversar sobre algunos casos, específicamente el caso de Mauro Bay, que sigue detenido arbitrariamente. Mauro el caso sigue de detenido Rigoberto Juárez, en su casa. ¿Tiene arresto domiciliario? Sí, arresto en la circunscripción departamental, pero se le está afectando el derecho al trabajo. Luego está Rigoberto Juárez, y compañía, porque son varios Roberto Juárez de Xalapán. De Varías. De Varías. Okay. Detenido en la zona 18 arbitrariamente también. Y bueno, creemos que el grupo de trabajo va a hacer un análisis objetivo de diferentes casos. Esperamos que nos visite también a Guatemala en el futuro y que se demuestre cómo en Guatemala hay una práctica generalizada que constituye un patrón de represión en contra de dirigentes comunitarios que lo que hacen es defender su territorio, defender los recursos naturales, defender el derecho al agua, y el grupo de trabajo esperamos que haga una evaluación objetiva sobre lo que está pasando en Guatemala. Luego estuvimos también en una conferencia toda una semana aquí en Guatemala de jueces de Centroamérica, y acompañaron jueces de la Asociación de Jueces de Noruega, abogados de la Asociación de Abogados de Noruega, tuvimos a 3 comisionados de la SIG, ¿Qué es de eso? España, Chile y Noruega, perdón. SIG, la Comisión Internacional de Juristas, y en esta analizamos el tema de la independencia del Poder Judicial. Finalmente hubo también una declaración de varios jueces guatemaltecos que van a conformar una asociación independiente, y tratamos los diversos temas de jueces que están siendo afectados. Le expresamos un apoyo al juez Miguel Ángel Gálvez por la tarea que está haciendo, el trabajo que está haciendo, demostrando ser un juez independiente que se atreve a desafiar al poder. Y luego pero una parte del poder, falta desafiar al poder de los poderes que tienen su pedigrí desde la época colonial. No, los intocables. Desde la época de la conquista. Esos sí. Todavía no están donde deben de estar algunos, no todos. Esperemos que conforme vayan avanzando los casos se logre hacer justicia. Tenemos CICIG para 9 años más, según Jimmy Morales, que es lo que se comprometió. Entonces, primero Dios y sí miremos ese tipo de justicia, ¿o no? Sí, efectivamente. ¿O Ramón, usted cree que no? No, yo creo que en algún momento, pero hay que hacer un gran esfuerzo, los jueces guatemaltecos, no solo la CICIG, esto o el recae... MP es el MP es quien debe investigar lo prohibido a investigar. Mire, el MP me parece que hace un buen papel en la lucha contra la corrupción, pero me parece muy negativo en lo que respecta a todos estos casos que hablamos, en donde hay empresas transnacionales muy poderosas involucradas, en y donde que no se se les desvían está... ríos, se contaminan ríos, se destruye la propiedad privada del pobre, se destruye la cosecha de tilapias del pobre, porque ya no hay oxígeno en el agua, en el río de Reu, igual que en el río La Pasión. No pasó nada por lo que pasó en el río La Pasión. Es más, los afectados son los terroristas. Imagínese usted.
Cabalmente en una de estas semanas, Es la parte de la justicia que todavía no vemos, ¿va, Ramón? la última semana estuvimos con la jueza que ha visto el caso de Repsa, de la contaminación del río La Pasión, y ella se atrevió a clausurar la empresa Repsa. Pero ya la restituyeron. Pero, claro, ya hubo un amparo, ya le enmendaron la plana, y encima la jueza, que es una buena jueza, Karen Hernández, ahora resulta que está sufriendo un antejuicio, que está sufriendo amenazas. Entonces, ¿Y la CICIG qué dice de eso? ¿Usted habló con el comisionado de eso? Le hemos pedido que investigue estos casos. Hay que... ¿Personalmente? ¿Usted ya se lo dijo a Iván Velázquez? Sí, hablamos con el comisionado. Y Velázquez está dispuesto a ayudarnos a la población rasa con este tipo de desmanes de los que ostentan el poder. Sí, esperemos que lo va a hacer. ¿A usted le dijo que sí? Vamos nosotros a proveerle de información también de diferentes casos. El caso, por ejemplo, de Nevaj, con el tema de la restitución de la tierra y la situación de las estructuras criminales que operan en Nevaj, es uno de ellos que debería de ser investigado por la CICIG. Y ahora sí le va a dar tiempo a Iván Velázquez, porque ahora no tiene el problema de que ya se la quieren descabechar, sino que tiene 9 años más para trabajar. Bueno, esperemos que hay entonces... tiempo suficiente. Esperemos que estos casos que involucran a empresas, que involucran, como usted dice, al poder real de Guatemala, empresas transnacionales o empresas privadas guatemaltecas, o nacionales mixtas. O mixtas, que sí se lleve a cabo una investigación seria y que hay algunos casos en donde ya se está juzgando a quienes integran las empresas privadas de seguridad que le dan un servicio a las empresas privadas. Pero todavía hay una deuda pendiente. Por ejemplo, el caso en el Petén de la empresa Perenco, que tiene capital francés y capital británico y probablemente capital guatemalteco, debería de ser uno de los que son investigados por la CICIG para determinar qué estructuras criminales podrían estar ligadas a la empresa o que operan desde la empresa. Por ejemplo, Hidralia Santa Cruz, compañía española que debería de ser investigada también por todos los crímenes y por toda la situación que se está dando en Varías. Es otro caso paradigmático que debería de ser investigado por la CICIG. Por ejemplo, hay casos también, ya mencioné Nevaj, Petén, Varías, pero en el caso de San Marcos hay empresas que iniciaron con Unión Fenosa, pero después se han ido transformando y aparentemente hay capital británico de una transnacional denominada Actis, que también debería de ser investigado, porque el gran problema que nosotros hemos señalado y que aprovechamos esta oportunidad para repetirlo, es que a las empresas transnacionales o nacionales privadas se les permite operar con total impunidad, pero a los dirigentes comunitarios, a los dirigentes sociales, a los defensores y defensoras de derechos humanos que defienden su territorio, que defienden sus recursos naturales, a ellos se les criminaliza, a ellos se les encarcela y para ellos el castigo es acusarlos de plagio o secuestro para que tengan 40 años de cárcel o acusarlos de crímenes graves como terrorismo, cuando lo que están haciendo es defendiendo su territorio y defendiendo los recursos naturales de la población guatemalteca. Usted ha mencionado algo muy importante. El gran reto de la justicia en Guatemala es que se lleve a la justicia a quienes integran estas empresas. Estamos hablando cuentos. Es difícil. Es simplemente agarrar al cholero burócrata o cholero civil. Alguien se enfadaba conmigo en el correo electrónico y me decía que porque digo cholero, porque ya no sé cómo hablarle a la población para que salga de su mundo en el que viva y le importe su realidad. Y el llamado no es al pobre, es a clase media, que vive en su mundito como lamebotas para arriba, ¿verdad? Él con que tenga su salario todos los días, le vale 20 lo que le pasa al vecino o lo que pase para abajo. Entonces, entonces es una justicia, órale, qué bueno,
que el que quiera ser burócrata haga una carrera de burocracia y que sepa que no va a llegar al Estado a triangular fondos del Estado con los privados que lo corrompen desde afuera y hacer así enriquecimiento ilícito. Pero, ¿y la justicia para el privado que cree tener el pedigrí para poder joder? El privado que cree tener todas las potestades desde la época de la conquista y la colonia para poder agarrar los recursos del Estado, triangularlos y así hacer enriquecimiento también ilícito y tráfico de influencias. Y esa justicia, esa es la que nos falta. Ese sector de la población que se opone a la ley de aguas, ese sector de la población que se opone a una ley de desarrollo rural integral, que no es irle a huevear a los ricos sus tierras, naranjas fritas, es llevar desarrollo rural integral, como le dice la palabra, al interior del país, para que la gente tenga estabilidad, tenga comida, tenga trabajo, se desarrolle, hayan exportaciones y deje de hacer una gran macrocefalia en Mazatenango, en Xela, en Guatemala, que son metrópolis grandes que se ven atacadas por esa macrocefalia en donde se hacen muchos males sociales después. Esa es la parte que no vemos. Sí, y mire... Eso es lo que aparentemente, tal vez, y primero Dios sí, pero el primero Dios no, cumpla 70 años y no vea esa parte de la justicia. La CICIG ya no va a estar, la CICIG va a estar 9 años, tiene un reto, tiene que transferir habilidades para la investigación y tenemos que ver un trabajo real. Sí, definitivamente en estos años el gran reto va a ser ese. Llegar a los intocables. Y llegar a los intocables y sacar libres a los dirigentes que están presos. Porque hay llegar a los privados que quiebran otros bancos, entre los privados se huevean sus bancos, entonces, entonces yo me quedo con tu pisto, ¿va? Pero vos pagás las deudas, pero de todas maneras casos como el Banco de Comercio siguen sin ser esclarecidos. Bueno, y mientras tanto Rigoberto Juárez está preso, si sale ya hay otro proceso en contra, en Varías ya por lo menos Saúl y Rogelio ya tienen sentencia absolutoria, el licenciado Robel ya le emitieron una resolución, ya está libre, se está demostrando que el fenómeno de la criminalización de la protesta social no era un invento de los derechos humanos o de los defensores y defensoras de derechos humanos. Pero si protestas sociales hay a nivel mundial, Mirna, ilustremos por favor, perdón, ya me regañaron que yo diga Mirna cada rato, pero control, ilustremos las protestas sociales. A ver, yo te digo los países, Estados Unidos, Alemania, España, se me ocurre Portugal, se me ocurre Francia, se me ocurre Inglaterra. A ver, paisitos del primer mundo en donde aparentemente todo está ceteris paribus, pero que la verdad es otra. ¿Qué tal son las manifestaciones en las Europas? Y hoy día lo que pasa es que los pueblos se están levantando, no solo en Guatemala. Eso ya lo había predicho Hollywood, ¿recuerda? Que para los últimos tiempos el mundo entero iba a estar en protestas. A ver, contanos dónde son estas protestas, por favor, control. Esto es Estados Unidos. Mire, ¿cómo el no país van? de los eternos sueños. Pero, mire, Karina, ¿cómo no va a haber protesta de los pueblos si el régimen económico, el neoliberalismo, ha venido a afectar seriamente a todo el mundo? Con privilegios. Claro, porque con neoliberalismo igual privilegios. Haciendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Aquí se está dando cada vez... licencia para que los de pedigrí triangulen los impuestos de los pobres. Es algo así como una monarquía del siglo XIII. Es un nuevo sistema. ¿Perdón, qué país es este? España. A ver. Para los que nos vinieron a colonizar y a conquistar. Bueno, pero usted ve ahí, por ejemplo, dice que no a los recortes de prestaciones Sigamos, sociales. Por favor. Ajá. Lo que Miremos sucede, España, Mirna. Lo que sucede es que el régimen económico está apretando todo lo que es el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales. Y no hay un interés de dotar de vivienda, de dotar de salud, de dotar de educación. Y esto es a nivel mundial, en Europa, la crisis que hay de refugiados de Siria, en fin. ¿Qué país es? Sigue España. Ok. Tú me contás cuando cambiemos de país. O sea, la protesta por los derechos humanos no es solo de nosotros aquí en Guatemala.
Hay que entender que es un fenómeno mundial derivado del egoísmo de las élites poderosas, privadas, con pedigrí, porque son unos perros con pedigrí, que existen a nivel mundial. Sigamos, ¿qué país es? Este es Brasil, otro país parte del G20, ¿verdad? Este es Brasil. Ponenos otro país, Mirna, porque estamos ilustrando. Mire, Zaffaroni, jurista argentino, habla del neocolonialismo y cómo este neocolonialismo está afectando seriamente los derechos de los pueblos. Y es precisamente la resistencia al neocolonialismo que llevan adelante los pueblos y que se ejemplifican en todas estas fotografías, las que están defendiendo los derechos de los pueblos frente al neocolonialismo. Así es que yo es creo... Reino Unido, mire Ramón, Reino Unido. Sí. Okay, no, si el descontento es generalizado. No es solo aquí, no solo somos los monos que vivimos aquí. No, y lo peor es que venga alguna embajadora de la Unión Europea aquí, a Guatemala, a decir que la resistencia de los pueblos no debería de... A ver, ¿quién lo dijo? Digamos con nombre y apellido. ¿Alguien lo dijo ya? Bueno, mire, nosotros tuvimos una reunión con la actual embajadora, Estela Serbodaki. Sí, que es una griega. Y fue realmente muy agresiva en contra de los pueblos. Fue una reunión lamentable. Fue de la reunión que tuvimos con la europarlamentaria. ¿Ustedes se quejaron de Mire, ella? no lo hemos hecho, nos fuimos muy educados. Ella fue abusiva, esa es la verdadera palabra, fue abusiva con las ¿De comunidades. qué tipo de embajadora y quién será la embajadora de la que estamos hablando, Mirna, para ejemplificarle aquí? Ella es de la Unión Europea y es de nacionalidad griega, pero es muy lamentable. Están cerca a la Unión Europea y a la ONU, ¿por qué no se han quejado? Pues mire, creo que tendremos que ver qué medidas tomar, porque la verdad es que es muy lamentable que una embajadora no sepa cómo llevar adelante la diplomacia y que en una reunión en la que estábamos todos dándole información sobre la visita de la europarlamentaria... ¿Es ella la embajadora? Sí, exactamente. Terrible, no puede ser. Bueno, ya ha habido otras críticas en contra de ella, no es la primera vez, y yo lo expresé en Naciones Unidas, di un informe sobre esto. ¿Usted se fue a quejar a Naciones Unidas de esa embajadora? No fui a quejarme. Tuvimos una reunión al día siguiente en Naciones Unidas sobre el tema de las empresas y derechos humanos. Exactamente. Y hice ver lo que había sucedido en esa reunión, porque ella realmente fue un abuso lo que hizo y arremetió en contra de las poblaciones. Ella incluso cuestionaba si Repsa, defiende a Repsa porque cuestiona si Repsa fue la culpable de la contaminación del río La Pasión. Ella se está metiendo en temas internos de un país, pues vea, opinando. Pues mire, no lo hizo... Mirna, nuestra hojita, ¿te recordás aquella hojita de la declaratoria donde somos partes en un 1 de octubre del 60 y no sé qué? En donde se le pone un límite a los embajadores en Guatemala, qué pueden opinar y qué no. ¿Recordarás mi famosa hoja que sacaba y sacaba como que era cantaleta? ¿Cómo se llamaba eso? Tú sabes qué es lo que ando buscando. Ajá. Sí, mire, fue muy lamentable, fue un hecho que amerita que se discuta públicamente. ¿Ella se debe de disculpar? Creo que sí, debería de disculparse, indudablemente. Hasta el momento ni se han comunicado. Mire, yo ayudé para que la europarlamentaria Marina Albiol tuviera contacto con ellos, porque ni siquiera sabían que iba a venir. Y resulta que ayudé, les mandé información de la agenda, etcétera. Y cuando tenemos la reunión resulta que arremete en contra dice ella, de asociaciones. Yo no me di por aludido, pero me imagino que estaba acusándome directamente a mí, porque a mí se dirigía, que habían asociaciones que defendían a roba energía, a personas que robaban energía, que eran las comunidades de Frena que estaban ahí. Luego afirma también que hay asociaciones que defienden y que falsifican títulos para robarle tierra a dirigentes o a comunidades, porque falsifican el título y les venden ese título falso, cosa que no nos dijo qué asociaciones, pero era prácticamente una acusación falsa, porque no dio nombres, y tuvimos que hacerle ver que eso no era así, que en todo caso debería de públicamente decir quiénes son,
porque no se vale que venga a acusar a los dirigentes que estaban de frena o a acusarnos a nosotros, que la Comisión Internacional de Juristas es muy seria. Pero mire, yo creo que de ella hicieron llegar este mensaje al canciller Morales. El canciller Morales debe estar enterado de esto. Bueno, creo que es una buena idea. Es un exceso de, sí. De una persona extranjera en nuestra nación, y eso está normado, y Guatemala es parte desde el año 68, si no estoy mal, Mirna, de este tipo de tratado, que es una declaratoria. ¿Cómo se llama el título? Ya me lo deberías de poner. Yo creo que es una buena idea. En donde se hacen, hasta aquí llegas, aquí está, gracias Mirnita, Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Esto fue el 18 de abril del 61, entró en vigor el 24 de abril del 64. Guatemala formó parte desde el 1 de octubre de no sé qué, pero los estados partes de la presente convención, y aquí tengo aquel mi artículo que me fascina, Mirnita, en donde cada embajador debe mantenerse en estaca que le corresponde, sin ofender a nadie, pero este es un país libre y soberano, y yo quiero recordar que hubo rumores este año de que habían ciertos embajadores de la Unión Europea que estaban promulgando un golpe de Estado en Guatemala, avalando, y estaban con la gana de querernos zampar un triunvirato en este país, como que si estuviéramos viviendo hace 500 años. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de estos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de un Estado. Todos los asuntos oficiales de que la misión está encargada por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor por conducto de él o con el ministerio que se haya convenido. Mire. Ahí está, volvamos a poner, Tratado de Viena, ¿qué año? Guatemala es parte firmante. Convención de Viena. La Convención de Viena, Mirna, la primera parte, la carátula, despacito, si no vas a marear al televidente. Convención de Viena, Relaciones Diplomáticas, 18 de abril del 61. Entró en vigor el 24 de abril del 64. Mire, esto es un tema muy interesante para tratar públicamente. En primer lugar, hoy día los estados tienen un principio de cooperación, deben de dar cooperación entre estados. Además, el tema de derechos humanos es un tema que interesa a la comunidad internacional en su conjunto. Si hay violaciones en África, es algo que afecta a América, al mundo entero, etcétera. Entonces, yo defiendo el principio de cooperación. Miren entre qué los año estados. Nosotros somos parte, en Guatemala, el 1 de diciembre del 63. Sí, ahora bien, de eso a utilizar conceptos fuera de tono, primero. Segundo, a ponerse a defender una u otra posición sin tener pruebas. O tercero, sin a ser hacer, el Ministerio Público el ente rector de la investigación del país. O por lo menos, si quieren hacer acusaciones, si la embajadora Cervodaki tiene alguna acusación, que lo haga claramente, pero no como lo estaba haciendo en esa reunión, en una forma abusiva, sin ¿Qué pruebas. otras personas estaban ahí cuando Mire, los agredió? Era una reunión amplia porque estábamos rindiendo el informe a la comunidad internacional sobre la visita de Marina Albiol, que es eurodiputada y que estuvo en el país. Esa fue la última semana que estuve ahorita ¿Y qué le atendiendo. pareció a Marina, esta eurodiputada? ¿Qué le pareció la actitud de esta embajadora? Mire, ya se imagina usted, es que estamos, no, fue algo tremendo. Ella se fue muy molesta. Me imagino que algo van a ir a plantear a Europa también. ¿Cuándo fue esto? Porque fue un desplante tremendo. Esto fue el jueves de la semana pasada, el jueves en la tarde. Pero bueno, yo creo que todo esto es parte de el punto principal, Karina, aquí es el hecho de que en Guatemala sigue la criminalización, que no creo que pueda haber nadie, ni embajadores, ni jueces, que no afirmen hoy que hay una criminalización en el país en contra de la protesta social, en contra de defensores. Rigoberto Juárez está detenido arbitrariamente en la zona 18.
Raúl y Rogelio de Varías estuvieron detenidos arbitrariamente, ilegalmente, 2 años. Entonces ahora hay que pedirle responsabilidad al Estado de Guatemala. Yo diría al juez que los encarceló. Bueno, a los jueces y a los fiscales también, involucrados. indudablemente. Aquí el Estado somos usted y yo, y quede a sombrero que después, con los tributos que uno paga o no paga, hagámoslo fiesta. Aquí la responsabilidad directa al juez que ordenó el encarcelamiento y directo juez a fiscales y auxiliares fiscales involucrados en el tema. Y si la chibola le toca todavía a Claudia Paz y Paz, trélo con Claudia Paz y Paz, porque aquí hay gente responsable en estar dañando los derechos humanos del resto, y la fiesta se tiene que terminar. La fiesta tiene que terminar y miren, lo que nosotros aunque sea Claudia Paz y Paz. Sí, pero en este caso, incluso, aunque sea Claudia Paz y Paz, pero en este caso se trata de un ministerio público que en Varías, el fiscal de Santa Eulalia... Mala suerte, pero hay una fiscal general, o hubo una fiscal general, una doctora eminente, que no se dio cuenta el desmán que estaban haciendo en Varías, que se tiene que enterar por los medios de comunicación, como Vea Canal, que sí lo monitorean, y como la chingada, las cosas que están pasando injustamente. Entonces nadie puede decir que no conoce la verdad. Mire, a mí me alegra que Vea Canal sea el único medio y un medio independiente que publica esto. Porque el problema es que el fenómeno de la criminalización de la protesta social, ahorita, después de estas elecciones, no vemos esperanzas de que vaya a terminar ese ataque en contra de defensores de derechos humanos, en contra de dirigentes comunitarios que defienden sus recursos naturales. Lamentablemente, ahorita hay solo un cambio de autoridades, pero la política va a seguir. La política de represión en contra de la gente va a seguir. Entonces a mí me parece muy importante que Vea Canal transmita esto, que Vea Canal siga monitoreando y observando los procesos. La vi a una periodista de Vea Canal en una audiencia que tuvimos cabalmente en el Congreso de la República con la diputada Marina Albiol, y vemos a Vea Canal en los procesos. Mañana, por ejemplo, yo quisiera informar a todo el público, hay una vista en la Corte de Constitucionalidad y se relaciona con el caso de inconstitucionalidad en caso concreto que ha planteado el abogado Benito Morales con muy buen tino. Queremos felicitar al abogado Benito Morales por haber tomado esta iniciativa, porque ha planteado que hay una inconstitucionalidad en la tipificación, creo que es del año 2009. ¿A qué horas es mañana la vista pública? Mañana es a las 10 de la mañana en la Corte de Constitucionalidad, y se discute en la vista pública si el delito de plagio o secuestro, que fue ampliada la tipificación en el año 2009, o sea, apenas hace 6 años, fue ampliada la tipificación para poder perseguir a los dirigentes comunitarios, porque imagínense, el delito de plagio o secuestro en el conocimiento popular es, y personas que no son abogadas lo pueden decir, el plagio o secuestro es cuando una persona retiene a otra con el objetivo de liberarla a cambio de dinero. Ese es el típico plagio secuestro. Bueno, resulta que el famoso Congreso de la República en el año 2009, creo que fue, amplía el delito y dice que también constituye plagio o secuestro cuando a una persona se le retiene en una oficina. ¿Qué pasa? En muchos de estos conflictos sociales, cuando la situación se pone tan tensa porque las comunidades no obtienen respuesta ante sus reclamos al Estado, llega un momento en el que la gente, no es una persona ni dos, es toda la comunidad, retiene al funcionario y le dice, y usted no se va de aquí si no resuelve mi caso y si no me dice por lo menos algo, o si no hace lo que me dijo que iba a hacer desde hace 3 meses. La gente retiene a funcionarios para presionarlos a que hagan algo para defender sus derechos. Bueno, resulta que ahora, según la reforma del 2009, ese delito, esa acción, que es una acción típica de malestar de la gente, resulta que ahora es delito. Y que el delito es plagio o secuestro, que puede tener una condena de hasta 40 o 30 años. Entonces, nuevamente, como hemos dicho, el Estado quiere resolver por la vía del derecho penal, de la criminalización... Problemas sociales. Un problema social, exactamente. Y eso
le puedo citar otro caso que es el de la usurpación y usurpación agravada, es el otro delito. Eso fue en época de Álvaro Arzú. Aprueba el delito de usurpación o usurpación agravada, ¿para qué? Para resolver el problema social de la tenencia de la tierra por la vía del derecho penal. Entonces, una comunidad está tal vez en una propiedad que es de ellos históricamente, pero que no tienen título, aparece un finquero con título y los acusa de usurpación o usurpación agravada, o sea, un delito grave, son acusados, son llevados a los tribunales y finalmente, sin pruebas, finalmente, muy probablemente son sancionados. Entonces, ya esto lo ha explicado el juez Miguel Ángel Gálvez, en el caso del abogado que fue liberado. Y él mismo ha dicho, vean, el sistema de justicia requiere que le dé a la población una respuesta. No podemos, dice él, los jueces, seguir afectando los derechos de las personas, aceptando la criminalización de la protesta. Pero claro, para eso se necesita un juez como Miguel Ángel Gálvez, un juez independiente que está dispuesto a aplicar la justicia correctamente y a no dejarse llevar por la presión de la transnacional, de la empresa privada o de la empresa privada guatemalteca, que les obliga a los jueces bajo presión que metan presos a Rigoberto Juárez, está detenido, a Rogelio y Saúl siguen detenidos, a Taño está detenido en Huehuetenango. Con la eurodiputada fuimos a la cárcel a ver a los detenidos de Huehuetenango. ¿Qué tanto impacto cree usted que vaya a tener el informe de la eurodiputada que vino a ver? ¿Qué tanto impacto podrá hacer? Mire. ¿Es una pinche visita o tiene impacto? Es una visita de una eurodiputada de un partido que tiene minoría, que es la Izquierda Unida, pero por lo menos es una voz internacional que puede efectivamente decir lo que sucede en el país. Porque lo que pasa es que como aquí, hasta los embajadores, como el caso de la Serbudaki, la embajadora Serbudaki, defiende a las empresas privadas, entonces, ¿qué se puede conocer afuera? Por eso me parece que la visita es muy importante, es relevante y en algún momento va a tener efectos a favor de la gente y tenemos que seguir haciéndolo. Yo recibí testimonios de personas que decían, miren, nosotros llevamos luchando desde hace más de 30 o 40 años, más de 4 o 5 décadas, y vamos a seguir haciéndolo. Y nadie nos va a evitar que sigamos denunciando esto. Así es que ahora hay un cambio de gobierno, sigue la represión. Yo espero que el pueblo va a seguir denunciando estos casos en la calle y en algún momento esa clase media que salió a la calle a atacar actos de corrupción, esperemos que esa clase media ahora defienda a los intereses y los derechos de las poblaciones indígenas. Eso es algo que hay que esperar. Veremos cómo se presentan estas situaciones en el futuro, pero por lo menos lo que quisiéramos es, a través de su medio, hacer un llamado público a la población guatemalteca para que esté alerta frente a ese acoso que sufren los pueblos indígenas por el simple hecho de defender sus recursos naturales. No están cometiendo delitos, no son terroristas, no están cometiendo plagio o secuestro, no están cometiendo el delito de usurpación agravada. Ahora, claro, se les acusa de esos delitos porque tienen que tener armas para afectar a los dirigentes. Antes del programa hablábamos de la ley de desarrollo, hablábamos de la ley de aguas, de la reforma a la ley minera. Hablábamos no solo de la reforma, de una nueva ley de minería, de una nueva ley de áreas protegidas. Obviamente la ley de desarrollo. Mire, si aquí en Guatemala el Congreso no acepta emitir esa legislación a favor de los pueblos, el conflicto va a seguir en aumento. Las comunidades indígenas van a seguir en resistencia y como yo decía, Zaffaroni, utilizando la idea de Zaffaroni, el neocolonialismo que se impulsa a través del neoliberalismo pretende colonizar a los pueblos, no solo en Guatemala, en el mundo. Es una nueva manera. Es una nueva forma de colonizar a los pueblos, a través del uso de sus recursos naturales, del robo de sus recursos naturales, de la contaminación, de no darles alimentos, etcétera.
Prácticamente es el mayor desprecio. Hollywood ya había sacado una película de eso. El mayor desprecio hacia los pueblos indígenas. ¿Y qué dice Zaffaroni? La resistencia de los pueblos frente a ese neocolonialismo es la forma de defender los derechos de los pueblos. Las comunidades lo que están haciendo es defendiendo derechos. ¿Zaffaroni dónde es? Argentino. Hoy es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual nos alegra mucho. Un tipo muy progresista. Tenemos una luz por ahí. Esperemos, por ejemplo, la Corte ha sido muy avanzada en el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. A ver, tengo que terminar, Sí. Ramón. Yo le tengo que hacer una pregunta primero porque usted es mi amigo. Y usted y yo nos hablamos pelado. Se le acusa que usted está detrás impulsando el cobro de Chixoy porque se quiere volver millonario. Quiero que me conteste qué es la realidad. Sí, gracias Karina. Perdón la pregunta incómoda, pero yo creo que es hora de que hablemos del tema. No, me parece muy oportuna. Como ya algunos medios ya han publicado primero mi carta, el periódico. Mire, el caso Chixoy negociamos 10 años, con 3, y creo que ahora viene el otro gobierno, el cuarto gobierno, 3 gobiernos. Esto empezó en el año 2004, cuando las poblaciones tomaron la represa como un acto de reclamo frente al Estado. ¿Las poblaciones son cuántos pobladores? Bueno, son 2.300 familias. Aquí he escuchado, yo no he visto los documentos que dicen que el INDE ya los resarció hace años. Sí, no, eso fue un tema que se discutió durante esos 10 años de negociación larga. El INDE dijo que había dado una reparación para algunas familias que recibieron, ¿Y lo dio o no lo dio? Que recibieron dádivas, pudieron haber recibido tal vez algo de mala vivienda, por ejemplo, pero no fue parte de un plan integral de reparación. Ese punto lo discutimos mucho con el Estado y lo superamos. Okay. ¿Lo discutieron con el Estado y lo discutieron con Gringolandia? Bueno, Estados Unidos ha apoyado mucho a las comunidades. Yo lo sé, porque Estados Unidos está metido en este tema. Déjeme terminar la evolución de esto, porque después de 10 años, los primeros 3 o 4 años, yo estuve como abogado, digamos, individual, en un grupo de asesores que nunca cobramos un centavo. El trabajo de esos 4 años fue siempre ad honorem, pro bono, como se dice, sin cobrar. No se les puede cobrar a las comunidades que no tienen dinero para pagar. Además, el abogado, cuando hace su juramento ante la Corte Suprema, uno de los puntos es que debe de dar servicio gratuito a quien lo necesite. Bueno, 4 años yo lo hice. Cuando entré a la Comisión Internacional de Juristas, yo informé de este caso y pedí que se pudiera convertir en un caso que siguiera apoyando desde la Comisión Internacional de Juristas. Y si usted lee el informe de la Comisión Internacional de Juristas del 2004, que sería bueno en algún momento que lo lean acá. ¿Está en internet? No sé si lo tienen, tal vez en internet se puede. 2004, fue la primera de la Comisión Internacional de Juristas sobre justicia, que se llama Un largo camino por recorrer. Fue de las primeras organizaciones internacionales que denunciaron la criminalización de los dirigentes del caso Chixoy. ¿Dónde queda esa sede de esa Comisión Internacional de Juristas? En Ginebra. Entonces, ahí, cuando toman la represa, criminalizan a Juan de Dios, que es un dirigente de Cocaich. Sí, yo lo tuve aquí a Juan de Dios. Lo criminalizan y entonces a partir de eso empezamos a negociar con el gobierno de Berché. A partir de eso empieza la negociación para lograr un plan de reparación de daños y perjuicios que se había solicitado desde décadas atrás, desde los 80s. Bueno, desde que Lucas hizo lo que hizo. Exactamente. Resulta, ahora bien, hay que dividir, en el caso Chixoy estamos pidiendo reparación, las comunidades están pidiendo reparación de daños y perjuicios por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, no por el caso de Río Negro, que fue una masacre que se ejecutó. Son 2 temas aparte. El caso de Río Negro sigue en la Corte Interamericana, ya hay sentencia, y el Estado está obligado, ya ha reparado, etcétera, pero ese es otro asunto. Nosotros pedimos un reclamo administrativo, un reclamo al Ejecutivo, al organismo ejecutivo, por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.
Pasamos negociando, empezó la negociación en Rabinal, pasó después a la PDH en Baja Verapaz, pasó a la PDH en Guatemala, pasó a la vicepresidencia del gobierno de Berché con, ¿cómo se llamaba? Stein. De Eduardo Stein pasó a la vicepresidencia de Rafael Espada. Después, en una manifestación que hicieron las comunidades para presionar al gobierno de Espada, pasó a Álvaro Colom y finalmente Álvaro Colom firma el plan de reparación de daños y perjuicios. Y se aprueba un plan de reparación de daños y perjuicios con medidas, todas las medidas que permite que ha establecido la Corte Interamericana. Bueno, la campaña se inicia en contra mía en el periódico, en el Peladero famoso, porque dicen que Cadena va a recibir 60 millones en honorarios. ¿De dónde viene, creo yo, esa cifra que ellos sacan? Resulta que el plan no es como ha dicho Ricardo Méndez Ruiz y otros periodistas impunes, hablan de 3.000 millones de quetzales. Eso es falso. El plan de reparaciones es de 1.200 millones de quetzales. Es menos de la mitad de 3.000 millones de quetzales. Pero hay que explicarle a la población que no es que esos 1.200 millones de quetzales se divida en 2.300 familias. No, eso sería una exageración de dinero que casi estarían recibiendo 1 millón por familia o un poco menos. Resulta que nosotros y las comunidades logramos una reparación de 200 millones de quetzales, pagaderas en forma individual a las 2.300 familias. Eso quiere decir que a cada familia le toca ¿cuánto? 80.000 quetzales, más o menos. $10,000. 10.000 dólares. Cuando nosotros negociamos esto con el gobierno de Álvaro Colom, créame que costaba mucho establecer una cifra por las vidas, por los asesinatos, por todo el daño causado a los individuos. Es muy difícil. Al final, el mismo gobierno aceptó 200 millones para 2.300 familias. Es decir, 80.000 quetzales o 10.000 dólares por familia. El resto, que son 1.000 millones de quetzales, tiene que ser pagado a las comunidades en proyectos de desarrollo, a todas las comunidades de la zona, carreteras, vivienda, siembras, proyectos de desarrollo, que las comunidades le van a presentar al Estado. Entonces, no es cierto, es otra mentira que los 1.200 millones que estos periodistas hablan de 3.000 millones, vaya todo en dinero a las comunidades. Mentira. Y es mentira que usted vaya a cobrar honorarios, ¿sobre qué? No, yo no cobro honorario. Nosotros quedamos, Miguel Mort, que es abogado, y yo, porque muchos asesores se fueron retirando. Los que nos hemos mantenido en estos 10 años somos Miguel Mort y yo principalmente. Hoy está Carlos Aldana, pero él está ya en la etapa final, contratado para estar contratado por las comunidades para lograr que se les pague y se implemente el plan. Pero nunca hemos cobrado ni vamos a cobrar. Yo lo dije en la carta. Es una mentira absoluta. Es mentira que alguna vez se haya dicho que nos iban a pagar. ¿Sabe ahí qué pasó? Como los honorarios de 1.200 millones, usted multiplica esa cifra por el 5% que cobran los abogados que sí cobran y sale 60 millones. Y por eso es que dicen que yo voy a recibir esos 60 millones, pero es total mentira. Nosotros eso ya lo aclaramos, falta que las comunidades lo aclaren, porque ellos también han sido objeto de esta difamación prácticamente. Ni Miguel va a cobrar, ni yo vamos a cobrar. Este trabajo hubiéramos podido cobrar, porque es un trabajo como abogados, pero no lo hacemos porque nuestro trabajo es pro bono. Y por un lado, esos 4 años nunca cobré, y los otros 6 años yo ya estaba en la SIG
y había pedido que ese caso fuera parte de los casos de la Comisión Internacional de Juristas. Entonces, de todas maneras, no vamos a cobrar ni un centavo. Yo lo aclaré en la carta. Miguel Mort lo ha dicho también públicamente. No, nunca les hemos cobrado ni les vamos a cobrar. Pero además, si alguien hubiera cobrado algo, no debería de cobrar sobre los 1.200 millones, ¿me entiende? Porque la cifra de dinero que le llega a las comunidades son $10,000 por familia. Algún abogado hubiera podido cobrar sobre esa cantidad, pero era afectar a quienes han luchado para que se haga justicia y que por las muertes y la represión reciban, realmente es poco, 80,000 quetzales, ¿o no le parece? Es una cantidad, pero claro, los periodistas estos distorsionan la verdad y entonces dicen, Ramón Cadena va a recibir 60 millones, mentira, o dicen, van a recibir las comunidades 3,000 millones de quetzales dividido entre 3,000 familias, eso fue lo que ellos dijeron. Bueno, las dos cifras están equivocadas. Primero, no son 3,000, son 1,200, y de esos 1,200 son solo 200 para pagar individualmente a las familias, y no son 3,000 familias, son 2,300 familias. Quiere decir que al final reciben 80,000 quetzales por toda la represión que sufrieron durante los 80. Yo le agradezco que usted me deje aclarar esto en cámaras, porque ya presentamos una denuncia penal, como ya se sabe, en contra de Ricardo Méndez Ruiz, que él toma, yo hablé con José Rubén Zamora. José Rubén Zamora me dice, nosotros publicamos la carta, que vos hagas tu carta. Mando una carta. Me la publicaron, pero no completa. Entonces lo llamé y le dije, mira, no me publicaron la carta completa. Me dice, sí la vamos a publicar, y la vuelven a publicar el sábado siguiente. Y me pidan disculpas en las dos publicaciones. Pero Ricardo Méndez Ruiz toma la noticia del peladero, la pone en su Facebook y empieza a lanzar toda una campaña en contra mía y en contra de Miguel Mort, que ya la venía haciendo en contra de Miguel Mort días atrás. Por esa razón tuvimos que presentar una denuncia penal en contra de él y en contra de Humberto Preti, porque Humberto Preti también en su columna agarra la versión totalmente falsa de Ricardo Méndez Ruiz y así la transmite. Y yo quisiera en este medio plantear la necesidad de discutir un tema a nivel de libertad de expresión. Y si usted lo permite, en algún momento poder hacer algún foro aquí. Porque mi duda y mi pregunta es, ¿hasta qué punto un medio como el periódico o Prensa Libre tienen responsabilidad por lo que diga un columnista, que no sea una opinión, sino que sea una difamación, o calumnia o injuria en contra de alguien? Porque lo que pasa es que los dueños de los medios se amparan en la libertad de expresión y dicen, él es columnista y puede decir lo que quiera. Y por lo tanto, el medio no tiene responsabilidad. Mi pregunta es, ¿hasta dónde no hay responsabilidad del medio si está permitiendo que un columnista difame o calumnie a alguna persona? Está mintiendo, no está así dando su opinión, que opiniones puede darlas defendiendo lo que quiera, está difamando a alguien y el medio lo está permitiendo. Entonces, yo no sé, sería interesante que Frank Larrué nos pudiera informar y versar un poco sobre esto. ¿Cuál es la responsabilidad de los dueños de los medios? ¿Frank Larrué sigue en ONU o está ya solo en Demos? No, ya no, él está en Demos y yo ya le escribí para que también diga algo sobre esto. ¿Qué responsabilidad tienen los dueños de los periódicos por lo que dicen sus columnistas? O radio, ¿verdad? O en televisión o radio, porque no es una opinión. Lo que están emitiendo es un acto de difamación. Miente sobre la cantidad de dinero que se les va a dar a las comunidades, miente sobre el número de familias, miente sobre el hecho de que vamos a recibir honorarios, miente sobre el hecho de que dice que las comunidades no fueron víctimas, sino que fueron guerrilleros que combatieron. Eso es tremendo en contra de las comunidades. Y efectivamente, el gobierno de Estados Unidos ha apoyado este caso.
Es más, estamos condicionados a que hay que resarcir o no nos dan lero, lero, candelero. Bueno, mire, es que eso es lo lamentable, que hay que llegar hasta eso, y las comunidades tuvieron que hacer un cabildeo en Estados Unidos porque aquí nadie quería dar nada. Y cuando habla la potencia, habla la potencia. Pues en este caso sí que habló y ha sido una presión para el Estado. De lo contrario no hubieran dado el dinero. Y eso, debo decir... Ya hicieron el primer desembolso. Fue un primer desembolso. ¿De cuánto? Solo creo que son 20 millones. Yo ni siquiera estuve en ese momento. Es el 10% de 200. ¿Perdón? Es el 10% Sí, de 200. sí. Ahora, Eso quiere decir que pudo haber sido de cuánto por familia. Y lo hicieron completo por familia, fueron haciendo pagos completos por familia y ahora tienen que pasar a las familias que no se les ha pagado. Pero esto será con el nuevo gobierno. O sea que vamos a pasar en este caso al cuarto gobierno con el cual tendremos que, en la comisión que está conformada, tendremos que terminar la reparación individual. ¿Hay norteamericanos en la comisión y los norteamericanos? No hay, somos pero si nacionales. gana Hillary, pues No, tenemos probabilidades. Somos todos nacionales los que estamos. Eso es otra cosa que también hay que hacer ver. Finalmente el caso se negocia, se resuelve solo entre guatemaltecos. Hubo observadores internacionales, la ONU, pero también estuvo la PDH. Hubo interés de la Embajada de Noruega y otras embajadas, pero el caso lo resolvimos solo entre guatemaltecos y guatemaltecas. Y eso es positivo, resolver casos entre nacionales. De esta forma, ahora, fíjese, el reto todavía es grande. Primero, terminar de pagar la reparación individual. Y segundo, pasar a las reparaciones colectivas. Y las reparaciones colectivas, como le digo, son de 2.000 millones de quetzales en 10 pagaderos en 10 años. O sea que esto va para largo. Todavía falta. Pero hay una medida de reparación colectiva que es de no repetición, y fíjese qué importante, y es que debe de haber un nuevo patrón, un nuevo paradigma, un nuevo modelo que el Estado debe de implementar cuando construya hidroeléctricas. ¿Qué quiere decir eso? Que en el futuro no se pueden implementar hidroeléctricas sin tomar en cuenta las comunidades. Hay que consultarle, hay que tomar... ¿Solo privados o el Estado? ¿O ambos? No, ambas. Toda hidroeléctrica en el futuro. Pero eso no se está haciendo. No se está haciendo, pero por eso es que este caso es tan importante. Esa es una medida de no reparación. Y es cosa juzgada. Bueno, internacionalmente es cosa juzgada. Sí, lo firmaron y eso tiene que implementarse. Mire, la última gran mentira de Ricardo Méndez Ruiz fue acusar a la magistrada Delia Dávila, ahorita que usted dice que es cosa juzgada, porque él dice que Delia Dávila como magistrada fue la que reabrió el caso. Esa es una mentira absoluta, porque el caso, como le digo, viene negociándose no en los tribunales, en el organismo ejecutivo o con el organismo ejecutivo desde hace 10 años. Esa fue la última gran mentira de este personaje, que lo que quiere es buscar culpables para evitar pagos justos como este. Muy bien. Gracias, Ramón, por la aclaración. Karina, gracias a usted. Muchas bendiciones, gracias por estar Muchas en gracias. sintonía. Breve pausa, ya vengo, no se vaya. Muchas gracias.